Hola, soy Juan David Molina. Hoy vengo a hablarles un poco de las diferencias en potencia que hay entre los speedlights, estas luces portátiles que últimamente la gente las ha empezado a usar bajo esta técnica Strobist, que es usarlos como si fuera una luz de estudio, y una luz de estudio tradicional, es decir, la que no sirve para montar encima de la cámara, sino que debo ponerla en un trípode, enchufarla a la corriente y dispararla. Una de las grandes preguntas es, bueno, ¿y la potencia? Hablan en términos muy diferentes. Estas siempre nos hablan en vatios, vatios de potencia, que en realidad son los vatios de salida de lo que nos están hablando. Y estas nunca me dicen los vatios con los que trabajan, solamente me dicen un número guía. Pero este número guía que me da el fabricante, lo primero es que es un número guía que no corresponde a la realidad. Y lo segundo, porque siempre es menor de lo que el fabricante me dice. Y lo segundo es que ellos solamente lo toman cuando el haz de luz está lo más concentrado. Es decir, va a dar un valor muy fuerte, ¿cierto? O sea, un valor muy alto en potencia que puede ser engañoso al compararlas con este tipo de luces. Voy a mostrarles un poquito estos ejemplos para que lo veamos en realidad, porque son muchas las preguntas. La mayoría de gente me dice, ¿a cuántos vatios equivale un flash de estos? ¿Cuántos de estos necesito para igualar una luz de 300 vatios o una luz de 800 vatios? Entonces de eso es lo que voy a hablarles un poquito. Puse solamente un speedlight y una luz de estudio. Esta luz de estudio va a disparar en la misma dirección del speedlight, los voy a poner. Voy a hacer unas mediciones exactamente desde la misma distancia y vamos a mirar qué diferencia habría en potencia. En este momento tengo esta luz que tiene un regulador de piso en el que puedo decirle cuánto vatiaje quiero. La tengo trabajando exactamente a 300 vatios. Vamos a ver, solo voy a disparar esa en este momento, a ver qué tal nos daría la potencia. Vemos que me pide 5 de diafragma en ISO 100 a esa distancia. Ahora voy a apagar esta luz y voy a prender solamente esta speedlight que va a apuntar exactamente a la misma dirección. La tengo al 100% de la potencia y el zoom lo tengo en 105, que es lo más largo o lo más estrecho que daría el haz de luz de ese flash. Vemos que me da un diafragma de 7.1, es decir, está dando mucha más potencia este speedlight que una luz de estudio de 300 vatios. Pero eso es falso, es decir, no es que me esté mintiendo ni que esté pasando algo extraño. Lo que pasa es que este está tirando el 100% de la luz supremamente concentrada a esta área, mientras que esta, como tiene, aquí vemos que tiene un reflector que tira un haz de luz muy abierto, entonces estamos perdiendo luz hacia otras direcciones. Es decir, cuando yo disparo luz con esta, no solo me va a llegar a donde yo estaba, sino que va a salir también hacia los lados, y esa luz la estoy perdiendo, que con este no. Entonces no es que sea más potente, sino que es mucho más eficiente en este caso, ¿cierto? Sin embargo, en la vida real yo no voy a poner el haz de luz lo más concentrado, sino una que otra foto. La gran mayoría de fotografías yo necesitaré cubrir áreas grandes donde el haz de luz se riegue y me cubra el sujeto completo, o inclusive aún peor, voy a disparar el flash justamente contra una caja de luz o una sombrilla para que me llegue al sujeto de alguna manera, y en ese momento estas se vuelven mucho más eficientes, porque toda esa luz que estaba botándola ya la voy a dirigir. Es decir, cuando esta luz está dentro de una caja de luz, entonces el 100% de ese batiaje, digámoslo así, que está llegando de luz a esa caja, va a salir hacia el sujeto. Entonces en ese momento, cuando yo pongo este dentro de la caja, ya esa ventaja de tener el haz tan dirigido, voy entonces a aclararles. En este momento tengo 3 speedlights puestos en esta caja de luz. Voy a medir cuánto me piden los 3 flashes al 100% de potencia, cuánto me piden
a cierta distancia y miramos qué batiaje tengo que ponerle a la luz de estudio para que lo iguale. Entonces empecemos con, los voy a poner todos al 100% de la potencia. Da lo mismo si tiro el chorro de luz muy concentrado o muy abierto, porque aquí yo en realidad los voy a disparar hacia adentro porque quiero una luz suave en realidad para lo que está diseñada esta caja, y voy a ver las diferencias que hay. Estas cajas de luz tienen unos difusores que son bastante fáciles de poner. Algunas cajas de luz que son las tradicionales de estudio son mucho más difíciles de armar, más engorrosas. Últimamente me están gustando más estas. Voy a ponerlo a esta distancia. Voy a hacerme mucho más cerca porque en realidad no necesito irme tan lejos, ya que la potencia se va a reducir bastante. Aunque sean 3 flashes, el difusor y ver que la distancia que el haz de luz no está tan concentrado, entonces voy a perder mucha potencia donde quiero. Entonces voy a hacerme exactamente en esta esquina. Me está pidiendo 5 de diafragma. Vamos a mirar qué nos da la luz de estudio puesta en esta misma caja. También al igual voy a arrancar con 300 vatios de potencia, a ver cómo se compara. En este momento tengo ya la luz de estudio puesta en la caja. Le quité este reflector para que la luz pueda dispersarse por toda la caja, llenarla y luego venga más difusa la luz. Más o menos lo que pretendía con los speedlights cuando los disparé justamente contra la parte de atrás, para que sea más justa la competencia, ¿cierto? Estamos a la misma distancia, es el mismo exposímetro, está en el mismo ISO 100. Vamos a ver exactamente cómo me da. No he movido, estoy utilizando el mismo trípode en el mismo punto, es decir, la dirección es exactamente la misma y la distancia es exactamente la misma. Parar en la esquina exactamente donde estaba, y en este momento esta luz me está dando 7,1, es decir, está un poco por encima esta luz de 300 que los 3 flashes juntos, ¿cierto? La diferencia es poca, pero de todas maneras, entonces, ¿cuál sería más o menos la conclusión? Cuando yo voy a utilizar estos flashes como una luz directa, son muy eficientes porque ellos tienen como un lente Fresnel que hace que yo pueda como enfocar, digámoslo así, dirigir la luz exactamente hacia donde yo quiero. Entonces, aunque el batiaje sea mucho menor, no sabemos cuánto, va a generar muy buena eficiencia, pero solo cuando lo disparo dirigido hacia el sujeto. En el momento que yo voy a utilizar los modificadores de luz, estas luces ya no equivalen a una luz de cada uno de 300, como vimos ahorita que uno solo superaba a la luz de 300, mientras que en este momento las 3 apenas intentan igualar a la luz de 300, es aún un poquito más potente la luz de 300. Bueno, entonces ahora para concluir, podemos decir algo. Estas luces, estos speedlights inicialmente fueron diseñados para trabajarlos montados en la cámara. Por eso es que los hicieron tan eficientes, aunque la potencia sea tan reducida. Sin embargo, con las cámaras digitales que tenemos hoy, se han vuelto tan versátiles y tan buenas en calidad, sobre todo en la sensibilidad en ISOs altos. Por ejemplo, en este momento el video que estoy haciendo está en ISO 800 y sé que ustedes no van a ver ningún grano que les estorbe. Entonces, ellos han hecho que nosotros podamos llegar a estas posibilidades. Antes con película no se podía. Un ISO 100 para trabajar con estas luces de pronto era un poquito escaso o te tocaba recurrir a muchos flashes de estos. Hoy es mucho más fácil porque podemos trabajar en ISOs un poco más elevados, obviamente según el tipo de cliente y según el uso que le vamos a dar a esa fotografía. Si es una fotografía para una portada o para el afiche interno de alguna de esas revistas que se despliega y es algo muy grande, yo prefiero no subirle a ISOs
800 ni 1600, pero si va a ser unas fotografías que van a usar solo para la web, perfectamente puedo usarlas en ISO 1600, ¿cierto? Es muy importante que ustedes obviamente sepan cuál es el uso final que se le va a dar a la fotografía para saber los límites del ISO que podrían usar. Sin embargo, yo estoy sumamente contento desde que empecé a usar más estos flashes y menos las luces de estudio. Es decir, si en realidad necesito muchísima potencia, recurro a las luces de estudio, pero mientras no las necesite, siempre voy a trabajar con estos speedlights. No tienen cables, mejor dicho, y eso evita muchísimos accidentes con las luces. Uno de los grandes problemas con las luces es que alguien se va a tropezar con el cable y te la va a tumbar al suelo, y esa es la muerte. En estos las probabilidades se reducen muchísimo porque no va a haber cables. Son muy livianas, no necesitan trípodes muy gruesos, simplemente con un trípode pequeño es suficiente para soportarlas. Sabemos que la desventaja va a ser de potencia, sin embargo ya vamos viendo que estos tres equivalen a una luz, digamos, de 300 más o menos. Podríamos usar perfectamente esto, es decir, cuando necesites 1200 vatios vas a tener que ir a una luz de estudio, porque no vas a poder conseguir 12 flashes de estos. Es decir, de poder se puede, pero ya pierde la gran ventaja, que es el precio. 12 son muy costosos, la versatilidad, 12 son muy encartadores. Entonces, unas por otras, cada uno elige. Sin embargo, hoy quería hablarles un poquito, porque como no unificamos lenguaje, unas hablan en vatios y las otras hablan en número guía, realmente nosotros en lúmenes o en candelas, que son como las unidades de la luz, no sabemos a cuánto corresponde cada uno. Entonces, mientras no unifiquemos el lenguaje, siempre van a estar como algo chuecas. Pero espero haberles aclarado un poquito más como estos temas, que sé que es muy común las dudas, inclusive a mí, saber cuánto es el número guía, cuánto equivaldría en vatios, pero eso no hay manera de hacerlo porque depende mucho de la abertura del chorro de luz y todo esto. Espero que les haya gustado, nos seguiremos viendo en unos próximos videos. Muchas gracias, hasta luego.